Ya, listo. Hemos... Vamos a trabajar con estos ejercicios propuestos. El primero me dice, este es el ejercicio número 4, siguiendo la secuencia de composición. Dice que f de x más 1 es igual a 3x más 1 y g de x es igual a 2x menos 3. Hallar f o g de x más 1. Entonces, en estos ejercicios vamos a trabajar o vamos a acordarnos de las primeras clases que tuvimos, ¿sí? De las primeras clases que tuvimos en marzo, cuando yo les hice hacer unos ejercicios que había que reemplazar ese valor por m. ¿Por qué? ¿Por qué no le puedo hallar de una? ¿Sí? ¿Por qué no le puedo hallar? Porque aquí dice g de x y aquí dice f de x más 1. Y aquí dice x más 1. Entonces, para hallar esto, siempre debo hallar primero los f de x. O sea, esto no puede estar f de x más 1. Este sí, este no hay ningún problema. Pero este no puedo hallarle así. ¿De acuerdo? Ese es el problema. En el deber están igualitos, solo cambian los valores. Por eso hay que poner atención. Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, lo primero que había que hacer era lo que habíamos hecho hace del tiempo. ¿Ya? Cuando yo les dije que teníamos una función así, y para hallar el f de x, yo igualaba una variable. No a la m, puede ser z, puede ser a, puede ser b, puede ser b, puede ser no y, no x, porque está x. Cualquier otra, puede ser y también. ¿Ya? Entonces, al igualar, ¿sí? Paso seguido, usted, ¿qué igualamos? Lo que está aquí adentro. ¿Sí? Igualamos lo que está aquí adentro. ¿Sí le vemos? Lo que está ahí adentro. ¿De acuerdo? Y como dije, esta variable a la que estoy igualando puede ser cualquiera. Yo en este caso le he utilizado m, pero usted le puede utilizar z, puede utilizarlo y, puede utilizarlo q, puede utilizarlo r, a, b, c, cualquiera que usted quiera. A renglón seguido o a paso siguiente, le despejamos, como ve. Este uno que está sumando pasa al otro lado a restar y le hacemos conmutativa o como quiera. Este pasa a restar acá y de le cambié nada más. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Chévere. Seguimos. Perdón. Seguimos. Después de esto, en mi función, en la que yo estoy tomando aquí, ¿sí? Estoy reemplazando en vez de x, ¿qué? M menos 1. Pero ya no se llama f de x más 1, sino se llama f de m. Si usted en vez de m pone z, por decir, pone, y en vez de z pone x más 1, ya no se va a llamar f de x o f de m, sino que se va a llamar f de z. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Me puede repetir lo último, por favor? ¿Ya? Listo. ¿De acuerdo? Entonces, al reemplazar estos valores en la función, como que aquí yo estoy reemplazando por un valor de m. Entonces ya no se va a llamar f de x más 1, sino se va a llamar f de m. Y estoy reemplazando donde estoy viendo aquí, en donde vea x, ¿qué estoy reemplazando? M menos 1. Y después de eso, ¿qué voy a hacer? Distributiva, este con este, y tratar de reducir a lo que me quede. ¿Qué me ha quedado? 3m menos 3 más 1. Hago términos semejantes como cualquier expresión y me queda 3m menos 2. Y ahora, en vez de m, le cambio la variable. ¿A quién? A f de x. En vez de m, ahora sí ya se ha llamado ¿qué? X. Y en vez de m, ¿qué le he puesto? X. Y esta sí ya es mi función.
f de x. Mire, entonces ya ahora sí ya puedo dar, ya tengo mi función acá, g de x. ¿Ya? Profe, A ver, perdón, ¿sí? profe, ¿podría por favor repetir por qué de f de m pasó a f de x? Ya. ¿Por qué pasa f de m a f de x? Porque se acuerda que al yo renombrar una expresión con el valor de m, yo también le puedo decir que m puede ser igual a ¿qué? A x. Entonces, al volver yo a decir que m es igual a x, ¿qué le puedo decir? Que en vez de m le ponemos que la variable x. Porque todos estamos trabajando en función de x. ¿Ya? Esa es la razón por lo que se pone acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Cuál era la condición para poder hallar el f o g, señorita Obando? ¿Cuál era Que, la condición? que tengan intersección. Ya, ¿pero qué? ¿Qué me determinaba la primera letra? Sí, El dominio de F correcto, y rango de G. correcto, señorita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, recuerde, la primera letra es del dominio, la segunda letra, como dijo su compañera, el rango o el recorrido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con estas funciones? F de x y g de x. ¿De qué tipo son estas funciones? ¿No es cierto? ¿De qué tipo son estas funciones, señor Valencia? ¿Qué tipo de funciones son estas 2x menos 3? Son cuadráticas, lineales. Lineales, correcto. Lineales, correcto. ¿No es cierto? Por tanto, a ver, señor Parra, ¿sí? ¿Cuál es mi dominio y cuál es mi recorrido de una función lineal? El dominio es 3x. No. El dominio de una función lineal siempre va a ser reales de los reales. ¿Sí? Emily Rivera, dime qué pasó. Le iba a dar la respuesta. Ay, amiga. ¿Sí? Acordémonos que una lineal siempre es reales de los reales. ¿Sí? Y estas son dos funciones lineales. Y siempre acuérdese, anote, tenga presente que las funciones lineales siempre su dominio y recorrido reales de los reales. Por lo tanto, pregunto a la señorita Maya, Sí, profe. ¿hay intersección o no hay intersección? No. ¿Por qué no hay? Mira, el dominio de f va a ser los reales, ¿ya? El recorrido de g va a ser los reales. Si tú intersecas los reales de los reales, ¿qué te da en la intersección de esto? Los reales, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que yo hacía? Cogía una línea y aquí de menos y ponía una línea así y ponía otra línea acá abajo. Que esto representaba ¿qué? Todos los reales, ¿no es cierto? Y esto también, mire, ¿hay intersección entre ellos? Sí hay, porque se están, sí, siempre dos funciones lineales, siempre hay una intersección reales de los reales. Listo. Entonces, ¿puedo continuar con la función f o g? Sí. ¿Hubo intersección? Sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Listo. Por lo tanto, tengo reales de los reales. Ya puedo continuar. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo? Tratar de encontrar que el f o g de x. Veamos. ¿No es cierto? Y como dice, como le preguntaba a la señorita Obando que me dijo, la condición del dominio de f es la intersección del recorrido de g y debe ser diferente de vacío, ¿no? De vacío. Es decir, que si no hay intersección, no hay cómo proseguir con esto.
Como hubo intersección, seguimos. Siguiente paso, ¿qué dice? Si cumple debido a su dominio de una función lineal es reales y el recorrido también es los reales, además las dos funciones son reales. Entonces, sí cumple. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, cumple la condición. Lo que me dijo la señorita Rivera, creo que era, ¿no? ¿Sí? Ya. Listo. De acuerdo. Hasta ahí. Hemos solo hecho, verá, el valor de m, hemos llegado a la función y hemos analizado si cumple qué dominio y qué recorrido tiene una función lineal. Ya, listo. Ahora vamos a la función f o g de x, que decíamos que era f entre paréntesis g de x. Es la forma. Seguimos al siguiente paso. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente paso? Ya reemplazar lo que dice g de x. A ver, g de x a qué corresponde? A 2x menos 3. Entonces, ¿qué hicimos? Reemplazamos. Reemplazamos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Este valor de 2x menos 3, ¿qué corresponde a f? El valor de x habíamos dicho. Es decir, mire, si la función que está aquí, f de x es 3x menos 2, el 2 de x menos 3 se ve como yo voy reemplazando en la función f, que es 3x menos 2, por el valor de 2 de x menos 3. Es decir, mire, si ve que esto, la función f que está acá, mire, aquí estoy señalando, es 3x, entonces por eso se reemplaza 3, y este valor que representa x, le pongo en el valor de 2x menos 3. ¿Por qué no pongo en 1? Porque no aparece la variable x. ¿De acuerdo? Y de ahí hacemos las operaciones. Dime, ¿Puede repetir eso, por favor? ¿cuál desde acá? ¿Arriba? ¿Desde f de x? ¿Desde el fog? ¿Desde acá? ¿Desde acá? Sí, sí, desde ahí. Ya, a ver, vamos retrocediendo. Listo. Entonces, tenemos f o g de x y ponemos la fórmula porque ya vimos que existió la función. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, reemplazamos el valor de g de x, mira. G de x, ¿cuánto vale? 2 de x menos 3. Entonces, en vez de g de x, reemplacé. Ya, listo. Pero me quedó esta f. Pero acuérdense, el cuadrito donde yo he puesto, esto representa el valor de x de qué función? De la de f. Y como f decía que era 3x, en vez de x, ¿qué voy a reemplazar? 2 de x menos 3, como vemos acá, mire. ¿Sí ve? En vez de, si ve que es la función f, era 3x menos 2, solo estoy reemplazando el valor este, que está aquí, en vez de qué valor? En vez de la x. Y más 1. Y ahora sí hago distributiva. 3 por 2, 6x, 3 por 3, 9, menos 9, y el más 1. Términos semejantes, 6x, menos 9 más 1, menos 8. Y esta ha sido mi función f o g. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas ahí del f o g? Pero no me han pedido f o g de x, sino que me han pedido f o g de qué? De x más 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazar x más 1. Este reemplazo, ¿en dónde reemplazo? Redundando, ¿no? ¿En dónde reemplazo el x más 1? En donde, como esta es mi función f o g de x, en vez de x, ¿qué voy a reemplazar?
x más 1. Hago las operaciones, resto ese número y me ha dado 6x más 2. O sea, que si yo le pongo hallar f o g de 30, ¿dónde reemplazo este f o g de 30? ¿En vez de qué valor? En vez de la x. ¿De acuerdo? Profe, perdón, una preguntita, ya me confundí en algo. ¿Usted, verdad que le reemplazó en lo que dice Fox, en paréntesis X, 3 sobre 2x menos 3 más 1, le reemplazó por el de arriba, ¿verdad? Ajá. Ya, pero no sería menos 2. Menos 2. Ah, de ley, ve. Menos 2 era, ¿no? Aquí. Ajá. Sí, verdad, es. Sí, menos 2. Y ahí me saldría esto menos 2. ¿Quién me habló? ¿Quién me hizo caer en cuenta? Yo, profe Julián García. Ya, listo. ¿Estás atento? Ya. Menos 2, menos 7 sería, ¿no? Y acá menos 7. Menos 7. 11, profe, porque es menos 9 menos 2. Menos 9 menos 2 menos 11, ¿no? Gracias. ¿Quién me habló ahí? Ile. Ile, ya señor Ile. Es que eso es actuación, yo tengo una nota de actuación. Algunos que les pregunto cuando no me contesta, yo les pongo 0, ¿no? Los dos defienden ese. Los dos se quedan en B. Protejan B los dos, chingada. Señor Díaz, deje de estar Mica, jugando. ándate, ponte a la derecha. Ponte a la derecha, Mica. Mica. Revienta. ¿Estás bien? Por eso después se quejan que no. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno. Menos 11, ¿no? Quedaría menos 5, profe. 6x menos Sí, 5. sí, ya voy. Ya, listo. Entonces ahí estaría hecho la corrección, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Me puede regresar un rato, por favor? Gracias, profe. Señor Díaz, ¿qué hago en este ejercicio? Señor Díaz, Profe, ¿qué hago en este ejercicio? sería primero
Profe, perdón que le interrumpa. ¿Será que puede volver un segundito a la diapositiva anterior, Espérame por un favor? ratito, ya voy a devolver. Señor Díaz, Gracias. ¿qué hago aquí? Sería de sacar el dominio. Ah, no, profe, ponerle la variable, poner una variable. ¿A quién le pongo la variable? Sería una variable a X. ¿A cuál X? Cero. No se quejará después, ¿no? Ya de nuevo le vuelvo a preguntar otro cero. Flores, Micaela. ¿Qué hago en el ejercicio hasta volver? ¿Ay? Pero, vamos. Señor Guerra, ¿qué hago en el ejercicio? Ay, pero. Flores, Micaela. Chévere. Primero, hallemos GOF como, pregunto, señorita Girón, ¿cómo hallo GOF? Lo despejamos, profe. Ah, lo despejamos. Chévere, cero. No se quejarán después. No ponen atención a la clase. Señorita Hunda, ¿qué hacemos para hallar GOF? Chévere. Listo. Me levantó la mano la señorita. Perdón, el señor Pavón. Dígame, señor Pavón, ¿qué hago aquí? Encontramos el dominio de G con la unión del rango de F diferente de 0. Correcto. Primera condición, GOF y F dije que hay que hallar el dominio y el recorrido. Pero con el ejercicio anterior que habíamos visto, ¿sí? Señor Quevedo. Ya, profe, lo primero que teníamos que hacer era, como está GOF de x más 2, tenemos que igualar m es igual a x más 2. Correcto. Cualquier variable, no solo m, cualquiera. Y en este también tengo que hacer lo mismo. Por lo tanto, después encontraré GOF, pero la primera condición que debe estar en su cabeza cuando tengo GOF es lo que dijo el señor Pavón, el dominio de G y el rango de F. Y de ahí lo que me dijo el señor Quevedo en este momento. ¿Sí?
Recuerde que ese 0 que yo le estoy poniendo a los que no contestan es promedio con las fijaciones, ¿no? Entonces, no se quejarán después, como tienen las notas. Listo. Con gran atención. No es para la clase de matemáticas estar jugando. También ya voy a informar al tutor. A ver qué le dice el tutor, señor Díaz. No estaba Listo. jugando. No sé. Ahí la grabación está. Listo. Entonces, reemplazo el valor en x más 2. Despejo como vimos anteriormente. Y encontramos eje de OF de M. Por lo tanto, ¿qué hago para reemplazar? Reemplazo ahora en x cuadrado. M menos 2 al cuadrado menos M menos 2. Entonces, resolvemos. ¿Qué resuelvo? Este cuadrado. Es un binomio al cuadrado, primero al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, me queda m al cuadrado menos el doble producto, que es 4m, más el segundo al cuadrado. Y le destruyo ese paréntesis y me queda menos m más 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo este valor. ¿De acuerdo? Y de hago distributiva. Y hago términos semejantes, que me ha quedado menos 8m menos m menos 9, más 8 más 2, 10. Y reemplazo, como hicimos el cambio de variable a x, y tenemos GOF de x. Ya tengo GOF. Listo. Lo mismo hago con f de x, lo que me dijo el señor Quevedo, reemplazamos una variable, puede ser la misma o puede usted cambiarla. X menos 1, despejamos, ¿sí? X, y me queda m más 1, y reemplazo por f de m. Donde vea x, aquí es x, por eso reemplazo m más 1 menos 2. De acuerdo. M menos 1, por tanto, ¿Profe, puede repetir el último paso, por favor? ¿cuál? ¿El f de x o el GOF? El f de x. Ya, el f de x También podría ser. reemplazamos igual x menos 1 por el valor de m. Como digo, esta variable le puedes cambiar a y, a z, a a. Yo he cogido las mismas variables, no hay ningún problema. X menos 1, despejo este 1 que pasa acá a sumar, m más 1, y reemplazo en el valor de f de x menos 1, que en este caso era x. Entonces ahí reemplacé, mira, está reemplazado el x, que es m más 1, menos el 2. Hago términos semejantes, más 1 menos 2, menos 1. Y ahora cambio la variable y me queda x menos 1. Entonces ya encontré g o f de x y f de x. Por lo tanto, ahora podemos hallar g de x con el razonamiento del ejercicio anterior. Profe, ¿puede regresar un ratito, por favor? Claro. Gracias, espera un ratito. Listo. Profe, perdón que le interrumpa antes de que siga. Dime. Dice Estefano Ventimilla que tuvo un problema de conexión y que va a tratar de volver a ingresar, que por favor si le puede admitir Ah, claro. cuando aparezca en la sala de espera. Sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias. A usted. A ver, veamos. Señorita Yerena.
¿Cómo encuentro o qué hago aquí cuando dice G o F es igual a? No sé, profe. Mira, estamos ya 3 clases repitiendo y repetimos en el ejercicio anterior. G o F es igual a G de F de X. Y el F o G es de F de G de X. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Entonces, mire, a esto es igual. ¿Listo? Por tanto, reemplazo el valor de F de X y de G o F de X que tenía acá. Mire. Profe, perdón. ¿Podría repetir la última parte, justo la última Sí, parte? ya voy. Entonces, mire, aquí tengo ya el G o F de X. 2X al cuadrado menos 9X más 10. Y el F de X, X menos 1. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, G o F aquí es igual. G o F de X es igual a G entre paréntesis F de X. Entonces, lo que tenga reemplazo como que fueran ecuaciones. Entonces, reemplazo las funciones obtenidas. Mire, estos se reemplazaba en 2x menos 9 más 10. Y en vez de f de x, que reemplace g de x menos 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué hago de nuevo? Ahora, ¿cómo hago para encontrar g de x? Hago lo mismo que hicimos antes, ¿o no? Señorita Galindo. ¿Qué hicimos antes para encontrar g de x cuando teníamos así las funciones? Señorita Galindo. ¿No? Señor Ochoa, dígame. Nuevamente hay que asignarle un valor aparte para sacar el valor que es. Ah, ya me contestó la señorita Galindo, ya. Si reemplazamos, pero tienes que poner reemplazamos lo que nos dijo el señor Ochoa. Repítele, por favor, señor Ochoa. Tenemos que asignarle o reemplazarle con un valor distinto, como se hizo en los casos anteriores, como fue con M o puede ser con cualquier otra letra. Correcto, mire. Entonces, lo mismo hacemos acá. Con esto ya terminamos la clase. X menos 1. Despejamos, mire, estamos haciendo lo mismo. X más 1. G de M. Ahora, ¿dónde reemplazo? Aquí, ¿no? En x cuadrado, mire. M más 1 al cuadrado, menos M más 1. Hago el álgebra, que es elevar al cuadrado, el primero al cuadrado, más el doble producto. Esto hacer distributiva. Sigo por acá. Sigo por acá. Y por tanto, he hallado lo que me están pidiendo. Profe, una pregunta. Ujú. Cuando ya sacó GM, después le tengo que pasar a X. Claro, a X tienes que pasarle. Ya, profe, gracias. Ya, listo. Entonces, como ve, son ejercicios, los dos ejercicios son para que usted pueda realizar el deber, ¿sí? Adecuadamente. Hay deberes que son de muy buena calidad, ¿sí? Que están muy bien hechos, muy bien desarrollados. Hay otros que se nota que copian, pero eso yo qué puedo hacer yo. Yo me doy cuenta en la fijación, porque en la fijación tienen valores bien bajos. Y hay otros que tienen valores muy altos, ¿sí? Entonces, les recuerdo, ¿sí?
Ya. ¿Alguna duda, alguna cosa del ejercicio? Profe, de aquí igualmente sacamos el dominio y el rango. Ya no, pues ya. Ya de aquí solo te pedía g de x. ¿Cuándo tienes que Ah, ya, sacar pero... dominio y rango? Cuando te pida la función g o f. Solo ahí Ok. sacan dominio y rango. En cambio, cuando te Profe, pide g o está haciendo estas funciones que estamos haciendo, ahí ya no necesitas ni dominio ni rango. Ok, profe, profe, gracias. Dígame. ese más 3 no sería más 12. Más 2b. No tengo equivocación. Gracias. ¿Quién me habló? Señor Hilera. Diego Parra. Parra, señor Parra, ya. Cada vez que hablan, yo les voy anotando y se me corrige. Porque yo me puedo equivocar igual. ¿Sí? Muchas gracias, señor Parra. Profe, Dígame. no sería mismo 3, porque tengo 10 más 2, 12, menos 9, 3. ¿Todo está bien? Ajá. Ah, no le vi ese menos 9. Perdón, profe. Ah, ya. No hay problema. Pero lo importante es que estén atentos a la clase. Ya estábamos bien, ¿no? Ya, listo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verá, los dos ejercicios que hemos hecho, los dos ejercicios corresponden a hacer lo mismo. Valor de m. Y esto hicimos al inicio de las funciones. Entonces, recuerde, por favor. La siguiente clase, que es el día jueves, vectores en R2. Y el día viernes, fijación de conocimientos de composición de funciones. Revisará los videos, las diapositivas de composición de funciones. ¿Sí? Hemos de tomar ejercicios parecidos ahí. Y en esta vez me voy a dar el lujo de hacer un ejercicio para cada uno. Diferente. Todos van a tener ejercicios diferentes. Así que estudiarán, revisarán, que no es difícil lo que hemos visto. Que es un dominio, que es un recorrido, la condición y un ejercicio para cada uno. ¿Sí? Doy la clase 10 minutos del día viernes, 10 o 15 minutos, y los otros 25 hace el ejercicio y me sube a Google Form en un enlace que voy a poner, y esa es su fijación. ¿De acuerdo? Entonces terminamos la clase. Nos vemos el día jueves. Que pasen bien. Pero, profe, Ok, profe, muchas gracias. Hasta luego. Fijación de más. ¿Cuándo era esa fijación? El día viernes. Ya, profe, gracias. Está, nos vemos.